Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Como oraba nuestro hermano Alex, me acompaña mi esposa y mis 4 hijos, con 3 niñas y el varón. También nos acompaña nuestro hermano José, vecino del hermano César, allá de el Bronx. Y hermanos, reciban un saludo de la iglesia de seguidores de Jesús el Bronx. Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Amén. Acompáñame en la lectura, hermanos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Me acompañan en oración, hermanos? Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Señor, nos acercamos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Dios, que seas tú, oh Dios, guiándonos en este tiempo de la exposición de tu verdad, Señor, la exposición de tu palabra. Sé tú, oh Dios, con este siervo inútil, que es insuficiente, que Dios no tiene la capacidad ni es digno, Señor, de abrir sus labios para hablar a tu pueblo, Señor. Ayúdame, Dios, ayúdanos para que podamos recibir tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, y podamos, Señor, ser prontos para ponerla en práctica y así glorificar tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro, oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos? En medio de la prueba, es un privilegio, hermano, realmente un honor el poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, el poder servirles trayendo la palabra de Dios, y aprovechando que el hermano pastor Hipólite y el pastor Noel se encuentran cumpliendo algunos compromisos, pues tomé a bien la invitación que ellos me hicieron de pues compartir la palabra, y aquí estamos con el favor de Dios, como orábamos, pidiendo su ayuda para compartir este mensaje en medio de la prueba, en medio de la prueba. En sus cartas que el apóstol Pedro escribe
estas dos cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, uno de los propósitos principales por lo cual él escribió estas cartas a las iglesias fue para fortalecer la fe y la esperanza de los creyentes. Y este es el propósito por el cual también nos reunimos y estamos escuchando este mensaje precisamente para que fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Aquellos que los que han alcanzado en Dios por Jesucristo, nuestro Salvador, la justicia que es por la fe. Esa fe que es igualmente preciosa para nosotros, junto con todas las cosas, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Si usted, amado hermano, amada hermana, es creyente, usted participa de estas promesas, participa de la naturaleza divina, usted es participante y lo que le espera es un futuro glorioso en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo escribió en su primera carta 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, ¿por qué no voltea a ver a su vecino, a su hermano y dice, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas? No una, no dos, diversas pruebas. Y es que cuando nosotros atravesamos por pruebas, sentimos como que es algo extraño, y eso es lo que el apóstol Pedro dice: amados, no os sorprendáis, en el 4:12 de su primera carta, del fuego de prueba. No debe de ser una sorpresa para los creyentes que nosotros entremos en la prueba, en esta prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, el apóstol Pablo, quien escribe estas cartas para fortalecer la fe de los creyentes y su esperanza en el futuro glorioso que les espera, no es alguien que escribió por escribirlo, sino fue alguien que fue moldeado continuamente, moldeada a su fe en medio de la prueba. Una y otra vez fue él expuesto a la prueba, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, a la prueba, en las pruebas como la que nosotros vemos aquí en el texto que leímos de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Pedro, el apóstol Pedro, estaba en esa barca. El apóstol Pedro estaba en esa tormenta. Fue uno de los que dijo al Señor: despierta, ¿qué no ves que perecemos? Estaba siendo moldeado. Ahora, revisando un poco acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ministerio público, ese ministerio se destacó por el despliegue de su poder, el despliegue de su autoridad. Eso fue característico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo: poder y autoridad. Poder y autoridad sobre la naturaleza, como en este caso, en la barca, se levanta y dice a la tempestad: calla, enmudece.
y la naturaleza obedece. Poder y autoridad sobre demonios, poder y autoridad sobre la muerte, poder y autoridad sobre la enfermedad, poder y autoridad una vez y otra vez demostrándolo, poder y autoridad absoluto sobre todo. El texto que leímos comienza diciendo en el versículo 35 de Marcos 4, que cuando llegó la noche de aquel día, cuando Jesús había enseñado aquellas parábolas con respecto al reino de Dios, las parábolas del sembrador, o la parábola del sembrador, la parábola de la semilla que brota por sí sola mientras que el sembrador dormía, la parábola del grano de mostaza. Pero al final de ese tiempo de enseñanza, Jesús decide ir a otro lugar y les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Ponga atención lo que les dice: pasemos al otro lado. Probablemente quería ir a predicar el evangelio a algún otro grupo de aquel otro lado de donde estaba, pero también tenía un propósito para sus discípulos. El Dios soberano tenía un propósito para sus discípulos. Los discípulos pasarían de un día de enseñanzas acerca del reino de Dios, a una noche de entrenamiento. En otras palabras, hermanos y hermanas, la clase de teología había terminado, ahora venía el examen práctico. Y eso es lo que hace falta en la iglesia del día de hoy. Hay mucho conocimiento de Dios, mucha teología sistemática, bíblica, del pacto, pero nos hace falta una teología, la teología práctica. Nos llenamos de conocimiento y corremos el peligro de envanecernos. El conocimiento envanece. El problema era que para llegar al otro lado tenían que atravesar un lago, el lago de Galilea, que está a 700 pies por debajo del nivel del mar y está rodeado de colinas a unos 200 pies de altura. Y, pastor, ¿y eso qué? ¿Para qué saber eso? Bueno, debido a la combinación geográfica que se producen ahí, esas condiciones en las cuales se encontraba, eso producía condiciones impredecibles para levantar vientos tan fuertes, tan violentos. Entonces, ellos tenían, hermanos, estos discípulos, que algunos de ellos eran pescadores expertos, que conocían bien ese tema. Sin embargo, tenían una tormenta delante que ellos no conocían, que no podían predecir, pues ¿quién puede predecir el conocimiento, el propósito de Dios? Pero esta no va a ser, hermanos, la primera ni la última tormenta en la cual los discípulos estarían. Habría otra ocasión en la cual Mateo en el capítulo 14 nos narra, donde ellos van a estar en medio de otra tormenta, pero Jesús no estaría en la barca, sino Jesús estaría en una montaña orando. Hermanos, como decíamos hace un rato, es necesario que nosotros atravesemos más de una tormenta, entiéndase, prueba. Es necesario que nosotros atravesemos
por pruebas en nuestra vida, si eso va a llevarnos a aprender las lecciones necesarias que Dios quiere que nosotros aprendamos. Las pruebas son necesarias. Hermanos, si nosotros necesitamos saber eso y en el momento de la prueba, no pedir que seamos quitados de esa prueba, sino más bien pedir a Dios que nos dé sabiduría para aprender todas las lecciones que tengamos que aprender. No pidamos que Dios nos saque de las pruebas, sino que nos enseñe, que nos muestre qué es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, porque si nosotros no sacamos las lecciones de las pruebas en las que Dios orquesta, en las que Dios nos mete en ocasiones, entonces va a ser necesario otra prueba. Otra prueba. Al salir de esa tormenta, si nosotros no aprendemos ahí, viene otra y otra vuelta y otra vuelta al Sinaí hasta que hayamos aprendido lo que Dios quiere. Hay lecciones que, hermanos, nunca aprenderíamos fuera de la tormenta. Jesús lo sabe y es por eso que Jesús permite que nosotros pasemos por estas pruebas. Pero hay veces que nosotros pasamos por tormentas o pruebas de diferentes tipos e incluso nosotros decimos, Dios nos ayudó, Dios nos sostuvo, pero si no extraímos de la lección que Dios quería transmitir, entonces es necesario otra prueba. Cada prueba que se levanta en mi vida tiene un propósito definido, determinado, tiene una meta a la cual Dios quiere llevarnos. Ahora, hay algo que yo necesito saber sobre o en medio de la prueba, y es que en cada prueba en la que nosotros atravesamos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El Dios soberano orquesta nuestras pruebas, ya sea enviándolas directamente o permitiéndolas. En ambos casos, Él permanece en control. Alguien dijo que nosotros enfrentamos en nuestras vidas tormentas correctivas y tormentas de perfección. Tormentas correctivas, tormentas o pruebas correctivas o pruebas de perfección. Correctivas cuando Dios nos disciplina, cuando nos estamos desviando del camino, Dios tiene que atraernos a Él. Y de perfección simplemente cuando Dios está santificándonos, cuando Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Pruebas de corrección tienen la finalidad de quebrantar mi orgullo, tienen la finalidad de deshacer mi autosuficiencia, de corregir mi rebeldía. En cada una, Dios quiere revelarme algo acerca de Él y algo acerca de mí. En cada prueba que nosotros atravesamos, Dios quiere revelar algo acerca de Él, que yo conozca de Él, y algo que Él quiere que yo conozca de mí mismo. Las pruebas de perfección tienen la finalidad de debilitar mis emociones negativas, como el temor, como la ansiedad, y nos enseña a depositar nuestra confianza en las manos de Dios, que está demostrando que tiene el control sobre las circunstancias
que sus hijos enfrentan el día a día. En este caso, hasta donde nosotros podemos ver, no hay nada pecaminoso que los discípulos hubiesen hecho previo a esta experiencia, de manera que pudiéramos concluir que es una tormenta de perfección, de carácter, está perfeccionándolos para la obra del ministerio, está obrando crecimiento espiritual, fortalecimiento en su fe. El versículo 37 nos dice que, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba, Estos pescadores experimentados están en medio de fuertes vientos con olas tan altas hasta el punto de hundir la barca. Ellos están temerosos. Los discípulos no salieron confiados ellos en un tiempo bueno, confiados en su experiencia. Y es así como nosotros hacemos también en ocasiones, confiando en nuestra autosuficiencia, confiando en nosotros mismos, medimos las circunstancias y pensamos, yo puedo manejar esto, yo puedo controlar esto. Y no buscamos la dirección de Dios, no oramos, no buscamos la voluntad de Dios, ejercemos la nuestra. Y cuando eso se sale de control, entonces ahí sí queremos venir a Dios, buscar a Dios y que nos saque rápido de eso. La realidad, hermanos y hermanas, es que Cristo dijo que, y nos ha revelado en su palabra, que nada podemos hacer separados de Él. Y es que, hermanos, no hay circunstancias pequeñas o grandes en las que yo no tome en cuenta a Dios. Yo debo de tomar en cuenta a Dios en cada circunstancia de la vida, buscar su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, Jonás. Él entró en una tormenta, no, él fue tirado al mar y es tragado por este gran pez, esa vez por la desobediencia a Dios. Pero resulta que en esta tormenta en la que se encuentran los discípulos, es porque obedecieron al Señor. Jesús les dijo, vamos al otro lado. Y ellos dijeron, es el Maestro, es el Señor, vamos al otro lado. Inmediatamente obedecieron y fueron. Así que, hermanos, con esto vemos que hay pruebas en las que yo entro por desobedecer a Dios y hay pruebas en las que yo atravieso por obedecer a Dios. Correctivas y de perfección. Hermanos, fue la obediencia al Padre la que llevó a Cristo a una enorme tormenta hasta el punto de sudar gotas de sangre en el Getsemaní y de ahí a la cruz. Fue la obediencia a Dios quien llevó al apóstol Pablo a tener cadenas y aflicciones en cada una de las ciudades que él visitaba. Necesitamos entender eso porque muchos de los problemas del cristiano, muchas de las frustraciones que tienen que ver con falsas expectativas acerca de la voluntad de Dios. Ahora, el Señor le dijo
pasemos al otro lado. Él les garantizó llegar al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. Lo que no garantizó fue un buen tiempo. Tenía un propósito el Señor. Jesús nos ha garantizado a nosotros, hermanos, que llegaremos seguros al reino de Dios. Pero es necesario que tengamos que pasar por diversas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. En el mundo tendréis aflicción. Jesús quiere ir al otro lado a predicar el evangelio. Las multitudes no le siguen en esa ocasión, a pesar que había otras barcas alrededor, que Marcos observa en el versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El versículo 38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. En esa parte de la barca, él está durmiendo. Ahora, Jesús no estaba haciéndose el dormido. Él realmente estaba cansado. Aquí vemos la humanidad de Cristo, verdadero Dios, así como era verdadero hombre. Ciertamente había sido un día pesado, así que estando dentro de la voluntad de Dios, es ahí cuando ellos entran en esta dificultad. Así que la voluntad de Dios en mi vida no me evita, hermanos, las dificultades. Lo que sí garantiza es propósito, dirección, incluso me garantiza gozo en medio de la dificultad por la manera en que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pablo podía decir, por tanto, me gloriaré en las tribulaciones. Él no las rechaza, él no se enoja, él le da la bienvenida. Porque en las dificultades, en los problemas, en los peligros, en la debilidad y en esa debilidad era donde Dios estaba perfeccionando su poder en el apóstol. Jesús nos va llevando de experiencias pequeñas a experiencias mayores. Hermano, la experiencia que tú tuviste hoy no es la misma experiencia que tú tendrás mañana. Probablemente venga otra mayor. Esta prueba pequeña posiblemente es la preparación para una próxima mayor. Jesús nos va enseñando poco a poco, como lo vemos en esta tormenta. En este caso Jesús estaba ahí, pero vendría una tormenta similar a esa, en el mismo lugar, en el mismo lago, en medio de la noche, pero Jesús no iba a estar ahí. Parte del entrenamiento es confiar, que nosotros confiemos en la revelación de Dios, en su palabra, fe en lo que Él ha hablado, fe en lo que Él ha prometido, no en mis emociones, no en mis sentimientos. Hay muchos cristianos que viven su cristianismo, su fe, basado en sentimientos, en emociones. Y dicen, siento que Dios me ha abandonado. En medio de la prueba, están atravesando esa prueba, me siento abandonado por Dios. Pero si tú eres creyente, Jesús dijo, o su palabra dice, no te dejaré
no te desampararé. Hermano, yo siento que el Señor me ha dejado de amar. Dios mostró su amor, hermanos, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, ahora justificados por la fe, ¿nos va a dejar de amar? Cristianismo de emociones, cristianismo de sentimentalismo. Hermanos, nosotros no andamos por vista, ni por emociones, ni por sentimientos. Nosotros andamos por fe. Si tú necesitas ver para creer, estás repitiendo la experiencia de Tomás. Hasta que no vea y meta mis dedos en sus llagas, no voy a creer. Y Jesús desciende hasta la fe al nivel de la fe de Tomás. Dice, ven, tocas, siente, mete. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurado los que no vieron y creyeron. El crédito no está en creer porque yo he visto, pero creer sin haber visto implica, hermanos, creer en Dios, basado en su revelación, basado en sus promesas, creer en lo que Él ha revelado. Eso es fe, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra. En esta primera tormenta, prueba, los discípulos despiertan a Jesús y al despertarlo ellos esperaban que los ayudara. En la próxima tormenta Jesús no iba a estar ahí, ellos tenían que aprender a confiar más y a preocuparse menos, a orar más y a remar menos. Jesús sabía que iba a llegar el momento en que Él no estaría en ningún lugar físicamente. En esta ocasión estaba en la barca, la próxima vez iba a estar en la montaña orando y la próxima vez Jesús, no estaría ni en la barca, ni en la montaña, ni en el mundo. Y ellos tenían que confiar en Él, aunque Él no estuviera con ellos. Y mientras ellos estaban en medio de la tormenta, en el pánico, el maestro estaba durmiendo en medio de la tormenta. Estaba en esa paz en medio de la dificultad. Hermanos, se puede tener paz en medio de la tormenta. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero muchas veces para nosotros es preferible preocuparnos antes que confiar en Dios, que tiene el control de todas las cosas. Hermanos, Dios creó el universo. No necesitó de nadie, no pidió consejo. Él abrió su boca y el universo se creó. Y hoy en día Él sostiene ese mismo universo con la palabra de su poder. Dios que creó el universo y lo sostiene, ¿no podrá sostener tu vida? Hombre de poca fe. Hermanos, nuestra falta de fe pone en tela de juicio la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, pone en cuestionamiento el amor de Dios, el poder de Dios y sus promesas.
Entonces vemos que los discípulos aquí, temiendo hundirse, van donde el maestro y en vez de decirle con mansedumbre, tal vez, maestro, maestro, perdona que interrumpamos tu sueño, pero como tú no te has dado cuenta, casi nos estamos hundiendo, ¿nos podrías ayudar? ¿Fueron de esa manera los discípulos? No, ellos fueron molestos, indignados, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y es que, hermanos, muchas veces no venimos a Dios sino hasta que se nos está hundiendo la barca. Cuando el agua nos ha llegado hasta el cuello, venimos y ya venimos llenos de preocupación, venimos llenos de resentimiento. Y todo eso es por falta de fe. El origen de la molestia es falta de fe, es falta de fe que nos llena de temor, y el temor produce indignación y la indignación nos lleva a herir al otro. Es por eso esas respuestas, cuando estás en la carne y viene alguien y te habla y te dice algo y tú respondes agresivamente de esa manera porque has estado alimentando tu carne y no has alimentado en nada tu espíritu para que tu fe sea fortalecida. Llama la atención la humildad de Jesús, que no absorbe el irrespeto. Y es que, hermanos, así es el amor. El amor absorbe las debilidades del otro, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Todos los días absorbe nuestras debilidades, nuestras irreverencias hacia su nombre, hacia su palabra. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Por eso que Pedro escribía que el amor cubre multitud de pecados, cubre la ofensa de otros, no la toma en cuenta, reacciona como Jesús en la cruz. Perdónalos, no saben lo que hacen, como Esteban siendo apedreado. No les tomes en cuenta este pecado. Nosotros conocemos lo que dice la Biblia, pero en el momento de la prueba se nos olvida. Nosotros sabemos que la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que la Biblia dice acerca de Él, que es todopoderoso. Sabemos que dice la Biblia, todas las cosas cooperan para bien. Sabemos que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra roca firme, pero en el momento de la prueba todo eso se nos olvida. Y aún cuando viene un hermano a exhortarnos, a animarnos con la palabra de Dios, dice, no, ahorita no me vengas con Biblia. Entonces, versículo 39, Jesús se despierta y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, dice. Imagínate, hermano, en el medio del mar, en la oscuridad, las olas, todo el ruido del viento soplando, ellos gritando, y de repente Jesús se para y le dice, calla, enmudece, y de pronto una gran calma.
Una sola palabra, los vientos obedecen, obediencia inmediata, pero sus criaturas que fueron creados a la imagen de Dios, miles de palabras y seguimos desobedeciendo. Llama la atención también la falta de fe de los discípulos, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Todo lo que han visto, los milagros, las obras que se han hecho, que yo he hecho, que Jesús había hecho, ¿dónde está todo eso? ¿Dónde está su confianza? Por eso que era necesario la tormenta, la prueba, porque les faltaba fe. Y si hay algo, hermanos, que continuamente a Jesús le llamó la atención fue esa falta de fe de aquellos que le seguían. Cuando en Marcos 6:6 dice que estaba asombrado de la fe, de la incredulidad de ellos. ¿Quieren ver que hay algo que le asombra a Dios? La incredulidad de los hombres. Hermanos, Dios se ha revelado de muchas maneras, ha hablado a los hombres, pero los hombres retienen con injusticia la verdad. No solamente vemos la incredulidad de los discípulos, pero también vemos la ignorancia de los discípulos en el versículo 41. Vemos la ignorancia acerca de la persona de Jesús. Escucha cómo termina el texto 41. Entonces temieron con gran temor y se decían, esto después de calmar la tormenta, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Hermanos, realmente ellos no saben quién es Él. Y como ellos no saben quién es Jesús, ¿saben qué? Necesitan otra tormenta. Necesitan otra prueba. Y en esta segunda tormenta, ¿saben cómo termina el asunto? Esto es lo que ellos dicen en la primera tormenta. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En la segunda tormenta terminan con estos mismos hombres diciendo en Mateo 14:33, después de calmar la tormenta, verdaderamente eres el Hijo de Dios, y le adoraron. Finalmente aprendieron la lección, lo que debieron haber aprendido la primera tormenta, en esta segunda la aprendieron. Finalmente saben quién es Jesús. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tener este entendimiento acerca de las pruebas, de estas pruebas correctivas o pruebas de perfección. Que es necesario que nosotros atravesemos por diversas pruebas, porque estamos siendo formados, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Y el fin es la salvación de nuestras almas.
conclusión, hermanos, con esto cierro. Dios usa la tormenta para revelar cosas que nosotros no conocemos de nosotros. Son necesarias para que nosotros veamos en dónde estamos parados en nuestro caminar, en nuestro cristianismo, en nuestra fe. Que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Pero también Dios permite las pruebas para revelar cosas de Dios, para revelarnos más de Dios, conocer a Dios. ¿Se recuerdan de Job? Después de pasar por todas esas pruebas, ese varón a quien Dios mismo elogió, y después de todo lo que tuvo que atravesar, ¿cuáles fueron las palabras? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios usa las pruebas para revelar cosas que nosotros no conocemos de nosotros. Dios permite las pruebas para revelar cosas acerca de Dios, pero también las pruebas nos preparan para la próxima prueba. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.